Ahí sí. Ya, ¿este? Ya, sí, y ahí nos coordinamos, si no hay problema. Ya. Ya, comencemos. Ya, primero que todo, los que están en Zoom, ¿me están escuchando bien? ¿Se escucha? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ya, buenísimo. Ya, comencemos. Primero, hoy día tenemos que rematar la materia de estado de flujo efectivo, en la cual les voy a hacer un pequeño resumen de lo importante que tienen que saber, y después vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio tipo totalmente, para que ustedes lo tengan claro. Vamos a hacer el estado de flujo efectivo por el método directo y por el método indirecto. ¿Ya? La guía ya la subí, está con su pauta, está con todo. Esta es la materia final que va a entrar. Yo creo que es algo que les ayuda mucho, pero bueno, ahí se van a ir dando cuenta cómo viene la prueba. Lo primero, que tenemos que estar muy claro que tenemos que repasar un par de conceptos. Ahí sí. Un par de conceptos que vimos al final del semestre pasado. ¿Alguien se acuerda lo que era capital de trabajo? INOF. ¿Se acuerdan o no? Lo vimos al final en análisis financiero. ¿No? ¿Alguien de Zoom se acuerda? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Miren, el ejemplo que yo siempre les doy es el siguiente. Es decir, miren, estimados, analizar cuánto flujo necesita la empresa va por dos grandes carriles. El primero tiene que ver con el F. ¿En qué se está utilizando el dinero de la empresa? Segunda patita, analizar cuánto flujo requiere la empresa. Y eso es capital de trabajo y NOF. Vamos a partir por NOF. NOF se le llama a las necesidades operativas de fondos. Si yo les digo esas palabras, ¿qué creen ustedes que es? Si yo les digo, son necesidades operativas de fondos. Recuerden, la vez pasada vimos todo uno, y de hecho por eso no lo quise mezclar en las clases, vimos
toda una pasada de cómo deberíamos analizar un estado de flujo efectivo que es, como la contabilidad de fondo, mirar por el retrovisor. Es decir, ver cómo se utilizó el flujo. Que está perfecto, vamos a hacer un estado de flujo de hecho ahora con ese enunciado que está ahí. Ahora lo que yo les voy a decir es, si les digo o les menciono necesidades operativas de fondo, ¿qué es? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Por qué se sentó tan allá? Cada Porque vez se está el aleja. calefactor. Ya, bueno, está bien, está bien. Puede ser como lo que se necesita para seguir en operación. Ya, de hecho, aunque la tiró así bien, tiene bastante sentido. Se los voy a explicar. Las NOF es lo que la empresa requiere para un ciclo operacional. En algunos libros yo he visto que se define como lo que la empresa necesita para operar en el corto plazo. También puede ser. Yo creo que es más correcto porque el corto plazo ya hemos visto que es bastante relativo. Entonces es lo que la empresa necesita en un ciclo operacional. Eso, independiente de quién lo financie, es un monto que tenemos que saber. ¿Cuánto necesita la empresa para operar? Listo. ¿Cuánto necesita la empresa para echarla a andar? ¿Ya? Ahora viene la segunda patita. Esta cuestión que está acá, que es un dolor de cabeza para mucha gente entenderlo, pero voy a tratar de aplicar todo mi ímpetu pedagógico para que sea lo más intuitivo para ustedes posible. Miren el siguiente ejemplo. Ya van a saber, tenemos un vendedor, el ejemplo que yo siempre doy, un vendedor de diarios, porque creo que no tiene grandes productos, o sea, no tiene tanta cantidad de productos, a eso voy, en donde dice, don Juan, que vende diarios, para poder funcionar, ¿qué necesita? Tener en vitrina los diarios, ¿no es cierto? ¿Eso qué sería contablemente? PB, ¿qué tipo de activo? Ya, pues, Existencia. inventario, muy bien, Carlos. Inventario. Por lo tanto, si nosotros sabemos que él necesita inventario para poder funcionar, está perfecto. ¿Qué sería eso? Las NOF. Lo necesario para que pueda funcionar. ¿Quién financia eso? Tenemos que nosotros tomar en cuenta dos cosas. El activo circulante. ¿Cuál era la definición de activo circulante? Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuánto? Es que no me acuerdo su nombre. ¿Cuál era su nombre? Joaquín. Usted, dígame. No, dígame la verdad, no me mienta. ¿Cómo no sabe? ¿Cuál era la definición de activo circulante? Pues? No, pues, no me... Ya, a la próxima se va a sentar acá, se lo digo fuera de talla, para que se concentre, quedan pocos días para la prueba. Ya, alguien más en serio, ¿cuál era la definición de activo circulante o activo corriente? ¿Cuál era? La definición. Ya, pues, dígame. Sí, no hay ningún problema, yo lo voy a complementar, pero dígame. Ya, exactamente. Esa es una característica. No es la definición, pero es una característica. ¿Del de la operación? Por ahí va. Bien, Carlos, muy bien. Todos los activos necesarios para la operación. Y ahora empieza a tomar sentido. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos todos los necesarios para la operación? ¿Y por qué en el fondo nosotros clasificábamos como activos circulantes esas cosas? Para lo que estamos haciendo ahora, para el análisis posterior. Porque es muy práctico tener clasificados en una parte separada los activos de la operación. Por eso, lo que la empresa necesita. Ahora les voy a hacer el siguiente comentario. ¿Qué pasa si don Juan, como les dije, perdón, vende diarios? ¿Qué pasa si la mitad de esos diarios él los compró con su dinero y la otra mitad se las financió el proveedor? Le dijo, mira, yo te paso diario y me los pagáis a 30 días.
¿cuánto de su inventario tuvo que poner él? No en plata, sino que conceptualmente. Dígame. Exactamente, lo que no me está pagando mis proveedores. Lo otro es cuentas por pagar, ¿o no? Exactamente. Muy bien. Ya, pero tranquilo. Sí. Por lo tanto, aquí conceptualmente hablando, el capital de trabajo es una medida de flujo. Es una medida que a nosotros nos dice cuánto la empresa necesita o el socio necesita colocar para financiar el ciclo. Por eso, ¿y qué es lo que pasa? De que el NOF es un ciclo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de flujo, el capital de trabajo es lo que yo necesito colocar. Entonces sería activo circulante. ¿Y cuánto sería lo que yo tengo que colocar de flujo? Tengo que restarle las cuentas por pagar, como muy bien dijo su compañero. Pero esas cuentas por pagar, nosotros vamos a colocar un nombre que es una terminología netamente financiera, pero tienen que saberla. Va a ser dentro del pasivo circulante, del pasivo circulante que es necesario para operar, algunos les vamos a llamar acreedores, que son los que nos prestan dinero. Y siempre que nos prestan dinero tiene un costo asociado. Eso se les llama acreedores. Y los que nos prestan dinero sin sumarle un costo financiero, vamos a llamarlos pasivos espontáneos. Son los que no generan interés. Exactamente, los que no generan interés. ¿Cuál es el típico? El que por la operación del negocio me da crédito para funcionar. ¿Cuál es el típico acá? Típico, proveedores. Por lo tanto, en estricto rigor, si lo vemos desde el punto de vista del dinero que tiene que colocar el socio, nosotros ¿cómo calcularíamos el capital de trabajo? Conceptualmente, si no, por ahora no vamos a hacer nada numérico. Va a ser activo circulante menos pasivos espontáneos. Ese es el monto conceptualmente que ustedes van a tener que, por si en alguna evaluación les preguntan conceptual, qué es lo que es el capital de trabajo, qué es lo que es el NOF, cómo se calcula, explíquelo, etcétera, etcétera, es eso. Sería activo circulante menos pasivos espontáneos. Si les llegasen a decir pasivo circulante tampoco es erróneo, se refiere a lo mismo, esto es más preciso. Esto que está acá es una terminología financiera, no contable. Nunca van a ver en un estado financiero que diga pasivo espontáneo. Pasivo espontáneo es una forma de clasificar los proveedores. ¿Quedó claro? ¿Se Para entendió? calcular el... ¿Qué cosa? ¿Eso para qué era? Para calcular Para el... calcular el monto de capital de trabajo. Ah, Miren la pregunta que les voy a decir. Esto es para puro enredarlo un poco. ¿Qué pasaría? ¿El capital de trabajo puede ser negativo o no? Por las deudas, ¿Qué cosa? Dígame. por las deudas, ¿En qué sentido por las deudas? los intereses que debemos pagar, Un poquito más fuerte, por favor, José Miguel. Pero los ahora intereses que se pagan, ¿Ya? ¿Qué más? Dígame. puede ser porque puedo financiar mi inventario como pagándolo a deuda. Exactamente. Incluso, si a mí el crédito que me dan, el plazo que me dan, es mayor que todo el monto de mi inventario, por ejemplo, conceptualmente el capital de trabajo podría ser negativo. Hay una pregunta conceptual ahí, al tiro, podríamos ir por allá. Y en el fondo ir diferenciando quiénes saben de los que no saben la materia. ¿En qué rubro pasa eso? Lo voy a dejar hasta ahí nomás para no enredarlos más.
porque ya estamos estirando alto el elástico en esta materia que tienen que saber. Por ejemplo, en el retail. Cencosud, Walmart, Totus. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien va al supermercado, el 99% de la gente paga al contado, ¿no? ¿Sí o no? Por lo tanto, tiene cierto activo corriente. Todo el dinero le ingresa al tiro. ¿Y a cuánto plazo le pagan ellos a sus proveedores? ¿Cuánto? No escucho. 90 días o más. Bueno, ahora se está tratando de que a las pymes sea un poquito menos plazo. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que el monto, el plazo al cual pueden pagar es mucho mayor al cual ellos reciben, por lo tanto tienen capital de trabajo negativo. Cuando esas empresas cada vez que abren una sucursal nueva, el proveedor les pone todo lo que está ahí. Ellos cobran eso y cobran los del mes siguiente y cobran los del mes siguiente y todavía no pagan. Por lo tanto, el pasivo espontáneo, es mucho mayor que el activo circulante. Eventualmente podría ser negativo. Ya, lo vamos a dejar hasta acá. Esta parte de capital de trabajo y NOF. Ahora vamos a nuestro ejercicio directamente de F. Voy a borrar un poco lo que hicimos acá. Para los que quieran ver, especialmente los que están en Zoom, quieran ver el enunciado, ya está publicado y la pauta y todo, de hecho. Ya. Primero que todo, en el ejercicio que estamos proyectando, que en el fondo es el ejercicio número 1 de esa guía, nosotros nos podemos dar cuenta de qué cosa. Que nos entregan un estado de situación financiera de 2 periodos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que yo les comenté que esta información generalmente se da así? Y además, tenemos, como es al 31 de diciembre del 2011 y al 31 de diciembre del 2012, tenemos el estado resultado de lo que pasó del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012. Es decir, un estado de resultado de lo que pasó entre medio. Eso es lo primero que hay que identificar, la temporalidad. Luego, ¿qué creen ustedes que a nosotros nos van a pedir? ¿Qué? Díganme. ¿Sí? ¿Sí? El estado de flujo de efectivos entre el inicial y el final. Eso es lo que siempre se pide. Para que lo noten, siempre se pide lo mismo. ¿Cómo se lo pueden pedir? Las formas que se lo pueden pedir es arme el estado de flujo por el método directo o arme el estado de flujo por el método indirecto. Y ahora nosotros vamos a hacer los dos. Entonces nos van a pedir el F como sea más fácil para ustedes. ¿Ya? Si nosotros hacemos el F por el método directo, ¿qué cosas vamos a tener que calcular? ¿Qué es lo que vimos el martes? ¿Qué cosa? Eran 3 familias, ¿cuáles eran? La operativa, ¿Ya? financiera e inversión. Listo. Eso que nosotros ya vimos, en la parte teórica, lo logramos entender, es lo que ahora nosotros vamos a armar con nuestro ejercicio. Lo voy a checar un poquito porque necesitamos un poco más de información. Yo no se preocupen, basta. Gracias por todo. Ahí sí. Ahí está. Ya. Nosotros vamos a ver ahí, bueno, lo que nos piden es el estado de flujo efectivo por el método directo y el flujo de caja proveniente de la actividad de operación según el método indirecto. Ahí se ve todo, sí, que necesito que se vea todo. Ya. Si nosotros tenemos esto, siempre nos van a dar alguna información extra de qué fue lo que está pasando en el estado de resultados. Recuerden lo que les dije. Siempre les tienen que decir cómo se pagan esas cosas. Si ustedes les dicen, miren,
Tenemos gastos de administración y ventas, pero de eso una parte no fue un egreso desembolsable. ¿Cuál era el único que yo les expliqué que hasta este curso podemos ver? ¿Cuál es el único gasto que no es un egreso de dinero? Cuando se desgastaba el PP, ¿cómo se llamaba eso? Exactamente. Eso es la única gran dificultad que nosotros vamos a tener. Entonces empecemos. Si nosotros no, ¿cuál era el punto inicial para armar nuestro estado de flujo de efectivo de operación? ¿Cuál les dije que era la línea 1? Que hasta hicimos, no ejemplos, pero vimos todas las formas que podía salir. La cobranza de cliente. Exactamente. Ya. Cobranza a clientes, ¿cómo se debería hacer? ¿Quién me lo puede explicar? Aquí ya tenemos un ejemplo real con todo. Comparar las cuentas por cobrar. Pero más fuerte, pues. Comparar las cuentas por cobrar. ¿Ya? ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Cuántas son las cuentas por cobrar al inicio y cuántas al final? No veo nada. Pucha, ya alguien que alcanza a ver. De los demás adelante. ¿Cuántas son? Deudores comerciales, cuenta cliente o... Son 2.900.000 al inicio, 3.480.000 al final. ¿Qué significa eso al tiro? Sin hacer nada más. Que vendieron a crédito. ¿Ya? Que a lo menos algo de lo que se vendió en el periodo quedó pendiente de pago. ¿Por qué? ¿Cómo podemos sacar esa conclusión? Porque las cuentas por cobrar aumentaron. Solo por ese hecho de que las cuentas por cobrar aumentaron, significa que algo de las ventas del periodo no se cobró. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Voy a tratar de ir lento para que logren todos ir entendiendo. Si las ventas son 7.860.000, que aparece en el estado de resultado, y tenemos las cuentas por cobrar, ¿cuánto sería la cobranza al cliente? ¿Quién se la juega? ¿Qué cosa? 74 millones. Ingreso por venta. Sí. ¿Quién se la juega? ¿Quién me lo dice? Si tengo todos los datos, pero quiero que me vayan diciendo. ¿Qué tendríamos que sumar o restar con qué? La diferencia entre las cuentas por cobrar ¿Ya? y después restarla o sumarla, no me acuerdo, a ingresos por venta. Exacto. Pero vamos entendiendo la lógica. Nosotros sabemos, acá vamos a ir haciendo los cálculos. Nosotros sabemos que de las ventas no se cobró ¿cuánto? La diferencia. 3.480.000, que es el final, menos 2.900.000. ¿Cuánto da esa diferencia? ¿Alguien me la puede dar? Así, tiro. Ya, pues. ¿Cuánto? 580.000. 580.000. Ese es el monto que de las ventas de este año no se cobró. Por lo tanto, ¿cuánto efectivamente cobré? Las ventas, que son 74.860.000, menos este valor. ¿Se entendió la lógica? ¿Alguien todavía no entiende la lógica de lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Todos? Ya. Eso da 74.280.000. Esa es la cantidad de cobranza que recibimos en el periodo. Anotemos acá. Listo. Luego, ¿cuál es el siguiente movimiento del estado de flujo? Al tiro. ¿Cuál era? De los que nosotros vimos. Pago probable, muy bien. Exactamente. ¿Y cómo se hacía ese cálculo? ¿Se acuerdan que había que hacer una vuelta extra para calcular algo? ¿Qué era ese algo que había que calcular extra?
Inventario. ¿Pero qué, po? ¿Qué queríamos calcular con inventario? Los costos de venta. No, algo más. Es Compra. inventario, Pablo, costo de ventas, pero queríamos calcular algo más. ¿Qué? Las compras. Las compras. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, esto es cobranza a clientes, por ejemplo, pago proveedores. ¿Ya? ¿Estamos claros? Del pago a proveedores nosotros tenemos que hacer el mismo ejemplo, ver cómo variaron los documentos por pagar. ¿Y qué pasó con los documentos por pagar? Pasó de 4.100.000 a 5.125.000. ¿Quién me explica esa alza conceptualmente? ¿Qué está pasando? Compramos más inventario. De lo que compramos, algo de lo que compramos no se pagó. ¿No es cierto? Esa es la explicación conceptual, para que vayan anotando. De lo que compramos, algo no se pagó. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la cuenta documentos por pagar aumentó de un periodo a otro. Si se hubiese mantenido exactamente el mismo valor, significa que el 100% de la compra se pagó. Si hubiese bajado, ¿qué hubiese pasado? Que a nivel de efectivo pagamos toda la compra del periodo y pagamos un poco más. ¿Me van siguiendo la lógica? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no me sigue? ¿No? Ya. En este caso puntual, ¿cuánto de lo que se compró no se pagó? Es un número rápido de calcular. Ya pues. Perfecto. ¿Ve que voluntad? Es solo voluntad. Entonces tenemos final que 5.125.000, 4.100.000, o sea, 1.025.000. ¿Cómo se interpreta ese número? Significa que de las compras del periodo, 1.025.000 no se pagó. Lo voy a anotar. Listo. ¿Cómo calculamos las compras? Por ahí me dijeron dos personas los términos que hay que empezar a utilizar. ¿Qué era? ¿Qué había que comparar con qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Existencia. ¿Y qué cosa con el costo de venta? ¿Está bien? ¿Sí? Carlos, por ahí yo sé bien. ¿Qué? Existencia. Ya, el inventario. Muy bien, como ahí dice, existencias. ¿Qué pasó con las existencias? Vieron. Disminuyeron. Por lo tanto, ¿y cuál es la única forma que puedan disminuir las existencias? Vendiendo. ¿Qué cosa? Pero más Vendiendo. fuerte. ¿Ah? Vendiendo. Exactamente. Al vender. ¿Y cómo se llama la cuenta que saca existencias? Costo por venta. Exactamente. El costo por venta. Por lo tanto, ¿cuánto fue el costo de explotación en este caso? 22 millones. Exactamente. Por lo tanto, nosotros, así, visualmente, ¿compramos más o menos que el costo de explotación? Menos. ¿Y cómo llegó a la conclusión, Carlos, de que es menos? Porque tengo menos inventario que costo. Exactamente, porque las existencias disminuyeron de un periodo a otro. Si hubiésemos comprado lo mismo que el costo de explotación, las existencias se hubiesen mantenido entre el inicial y el final. Pero en este caso no se mantienen, disminuyen. Por lo tanto, ¿cómo veríamos la diferencia? Se compran, o sea, disminuyen en 500.000 inventario o existencias para seguir uniformidad. Disminuyen en 500.000, por lo tanto, significa que de lo que salió de 52.402.000, ¿cuánto había comprado? Yo lo único que sé es que yo compré 500.000 menos de lo que salió. O sea,
¿Cuánto? Ya, pues díganme, po. Si una cuestión súper rápida. Ya, nosotros tenemos que restar los 750 para... Ya, voy a hacer el paso completito. 750.000 menos el final, que es 1.250.000 más 52.402.000. ¿Cuánto nos da esa suma? Eso es solo una suma y resta, nada más que eso. Exacto. 51.902.000. ¿Ya? Por lo tanto, si estas son las compras, y nosotros ¿qué sabemos? ¿Qué sabíamos? ¿Cuánto se pagó de más o de menos de las compras? Ahí arribita. ¿Sí? Del total de compras, 1.025.000 no se pagó. Por lo tanto, ¿cuánto sería? 50.877. Vamos a seguir un poco más rápido. Menos. Esta es la cantidad que nosotros desembolsamos en pago de existencias. Listo. ¿Qué otra cosa más nos estaría afectando en el estado de resultado, que son las cosas operacionales? Sigamos avanzando. Nosotros ya logramos ajustar lo de ingresos, ajustamos lo de costos. ¿Qué viene después? Ya, exacto, pero ponga su micrófono. Los gastos de administración y ventas. ¿Y qué es lo que nos dice acá el enunciado? Los gastos de administración y ventas incluyen un cargo de 8 millones por depreciación y amortización de intangibles. Por lo tanto, ¿cuánto fue desembolso de efectivo de los 14 millones 7? Pero calcúlalo. ¿Cuánto? Pero si tiene que 14 millones 7 menos 8 millones, ¿cuánto le da? Exacto, ya. Uf. Los gastos pagados, gastos de administración y ventas pagados. Gastos de administración y ventas pagados. Porque si son 14.700.000, como aparece ahí, 14.700.000, y nos dice el enunciado que de esos gastos, 8 millones no fueron desembolso de efectivo. Oigan. Ya. ¿Estamos claros? Ya, sigamos. Y falta esto, ¿De 5877. dónde saca el gasto, profe? ¿Qué cosa? ¿Sí? Dígame. José ¿De Miguel. dónde saca el gasto? ¿De dónde saca qué cosa? El gasto. El gasto. Los gastos son, José Miguel, porque, si podemos ver acá, si vemos el estado de resultados, José Miguel, ahí en la línea que dice gastos de administración y ventas, ¿cuánto le aparece? Oiga, pues, José Miguel, Sí, lo veo, profe. ¿cuánto le aparece? Pues dígamelo. 14.700. 14.700.000, perfecto. Y abajito, en la información adicional, el primer punto, ¿qué es lo que nos dice? Los gastos de administración y Encargo de- ventas incluyen un gasto que no fue desembolso de efectivo. Y nosotros queremos ver el desembolso de efectivo. Entonces, José Miguel, de los 14.700.000, tenemos que restar 8 millones. ¿Y cuánto le da eso? ¿Cuánto, pues?
¿Sí? ¿Sí? 6.700.000. Exactamente, perfecto. Y de ahí sale el monto de los gastos. Y después siguen los gastos financieros y que eso sale al tiro. Financieros que son 1.500.000. Por lo tanto, el flujo... nos falta el tema de los impuestos. ¿Cuántos impuestos? 1.877.400. Esa es la cantidad de impuestos que la empresa generó en el periodo. Si es que los hubiese pagado al contado, y por favor anoten esto y pongan mucha atención, escuchen esto. Si es que los hubiese pagado al contado, nuestra deuda no corriente se hubiese mantenido. Y la deuda no corriente aumentó o no. Véanlo, pues. Y ponga su micrófono. Ya. ¿Y en cuánto aumentó? Pero no, apaguen el micrófono, pues. ¿En cuánto aumentó? En 2 millones, En 2 millones. ¿Y cuánto era el gasto por impuestos? 1,5 millones. ¿Cómo 1,5 millones? Ahí sale o no? No, esos gastos Financiero. financieros. Impuestos. Más abajo, pues. Más abajo. Pero si Ahí estamos está, bajando, ahí ya lo vi. estamos bajando. Primero vimos la cobranza, después el pago, luego eso, y ahora toca eso, pues. ¿Cuánto? 15.400. Por lo tanto, es, entre comillas, un monto positivo, porque la deuda aumentó más que lo que nosotros generamos de gasto. Eso es lo que tienen que interpretar conceptualmente. Por lo tanto, faltó aquí. Por lo tanto, a nivel de impuestos, 2 millones menos 1.877.400, ¿cuánto es? 122.600. Listo. ¿Cómo era esa resta? Son, tomen nota, los impuestos es algo que si es que lo hubiésemos pagado al contado, nuestra deuda no corriente se hubiese mantenido. ¿Ya, Carlos? ¿Cuánto aumentó la deuda no corriente? 2 millones. En 2 millones. Y de esos 2 millones, ¿cuánto era deuda de esto? 1.877.000. Por lo tanto, significa, ahí podríamos entrar a explicar mucho más, pero significa que el fisco le devolvió una parte de impuestos que debe haber sido del periodo anterior. Por eso el aumento fue mayor y por eso acá sale positivo. ¿Ya? ¿Cuánto da esta suma? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Ya, pues, pero si Profe, ¿cómo saca impuestos? lo sacamos así. Mire, José Miguel, atento al PDF. Pero no apague su micrófono, pues. José Miguel, pues. Ya, Dale, Cooper. ya. Estamos viendo el PDF, ¿ya? ¿Cuánto dice la deuda no corriente, José Miguel? ¿Dónde está eso? Arribita en el pasivo, pues si es deuda. Ah, ya. ¿Ya? De 28 aumentó a 30. ¿Ya, José Miguel? Ya. Por lo tanto, si ahí lo que yo les decía, si el impuesto se paga al contado, significa que la deuda no corriente se hubiese mantenido, pero aumentó. Y como aumentó, significa que ese impuesto no lo pagamos. Por lo tanto, no fue, inmediatamente vemos que no es un desembolso negativo. Y no solamente eso, sino que yo les digo que la deuda aumentó más todavía. Por eso queda positivo en la diferencia entre 2 millones, porque pasó de 28 a 30, menos el 1.877.400. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Ya, sigamos. ¿Cuánto le dio esta suma? Pero, Ya. profe, Ya, ¿cuánto le da? ¿me escucha? ¿Sí? Dígame. Perdón, Es que dígame. yo entendí de dónde sacó los 2 millones, pero realmente no entiendo por qué se hace eso. O sea, la deuda no corriente, no entiendo la relación que tiene con los impuestos. No me quedó De claro. que, Sergio, cuando los impuestos quedan pendientes de pago, uno los mete dentro de esa deuda que se llama
deuda no corriente. A lo mejor ahí dentro de deuda no corriente podría decir impuestos por pagar. ¿Ya? Y por Dale, eso, dale. ¿ya? ¿Sí? Sigamos, que si no, no me alcanza. Ya. Luego, ¿cuánto da la suma? No, 15,325. Ya, dígame, sí. Ya, pues estamos en clase. Entiendo todo lo que acaba de hacer, pero ¿qué pasa en el caso de que hubiesen sido iguales? ¿Cómo me quedaría? Si eso se mantienen, significa que yo pagué todo el impuesto. O sea, si por ejemplo hubiese la deuda no corriente, la diferencia hubiese sido 0, yo pongo que el gasto es 1.877.000, ¿no? Exactamente, acá en impuestos significa que yo los pagué en su totalidad. Por lo tanto, y el mismo monto de impuestos. Ah, ya, perfecto. Sí, Gracias. no, ahí la cachó súper bien. Vamos, ¿ve? Para que aprendan. ¿Cómo era que dijo, profe? ¿Lo puede repetir? ¿Sí? ¿Qué cosa? Dígame, don José Miguel. ¿Lo puede repetir? Por favor. Sí, por supuesto, todo lo que necesiten. Entonces, si es que la deuda no corriente, por ejemplo, José Miguel, no hubiese variado, ¿acá cuánto varió? Pasó de 28 a 30. Entonces, la deuda aumentó en 2 millones. Si es que la deuda no hubiese aumentado, sino que se mantenía de 28 y se mantenía en 28, significa que el impuesto lo pagué en la totalidad. Y si lo pagué en su totalidad, José Miguel, ¿qué monto hubiese que poner acá en la pizarra en los 120, en vez de 122 posibles, hubiésemos tenido que poner? Restado, los 1.877.400. Exactamente, el 1.008.000 negativo, porque significa que lo hubiese pagado en su totalidad. ¿Ya? Ya, sigamos. Nos da 15.325.600. Listo. Ahora vamos a la segunda familia dentro del estado de flujo de efectivo. ¿Cómo se llamaba? Vamos a seguir con inversiones. Dentro de inversiones, nosotros tenemos que ver y darnos cuenta cuánto se ha utilizado de efectivo. ¿Cuánto se ha utilizado de efectivo? ¿Para qué? ¿Para comprar o cuánto nos generó efectivo vender qué? ¿Sí? ¿Qué? Pues sí, conceptual a grandes rasgos, si es inversiones. Para comprar o vender activos no corrientes. ¿Y cuáles son los activos no corrientes que nosotros tenemos ahí? PPE, PPE y ¿qué más? activo intangible. Activo intangible. Ustedes, como ya tuvimos, si no me equivoco, como 6 clases de puro PPE, sabrán así, expertos, de que el PPE se puede ir desgastando, se puede ir depreciando y el intangible se va amortizando. ¿Lo tienen claro? Teniendo eso en cuenta, vamos a ir a al siguiente punto del enunciado en PDF. Se adquirieron activos de propiedades, plantas y equipo, pero no activos intangibles. ¿Qué significa? Y acá viene, yo creo que es como de las cosas más difíciles de esta materia, porque hay que empezar a analizar lo que pasó entre medio. Si sabemos que compramos PPE, pero no compramos activos intangibles, primero significa que activos intangibles, si no se compró ni se vendió, lo que disminuyó ahí fue amortización. ¿Está claro? Pongan atención. ¿Y qué es lo que a nosotros nos había dicho el punto anterior? Que se había depreciado y amortizado las dos cosas juntas, 8 millones. ¿Cuánto de esos 8 millones amortización de intangibles? ¿Cómo podríamos ver ese dato? Diferencia de activo intangible. ¿Qué cosa? La diferencia de los activos intangibles. Exacto, la diferencia entre el monto inicial y el monto final. Entonces, si el activo intangible pasó de 17 millones 4 a 13 millones 9, ¿cuánto se amortizó el activo intangible? Ya, díganme ese dato, por favor. 3,5 millones. 3 millones y medio. Perfecto. Sabemos que 3.500.000 es amortización intangible. ¿Ya? Entonces,
¿Me entendió o no? Lo veo perdido. Ya. ¿Cuánto hay de activo intangible al final del 2011? ¿Está con su micrófono? Me imagino. Error de Amateo. Dígame. 17.400.000. Perfecto, muy bien. ¿Y cuánto hay al final? Y al final, 13.900.000. Ya. Nos dice que eso es activos intangibles netos, o sea, incorpora la amortización. ¿Estamos claros? El enunciado nos dice que no se compraron activos intangibles. Ya. Por lo tanto, todo lo que bajó es porque se amortizó. La diferencia de eso es amortización. La diferencia de eso da 3,5 millones justo. Y eso no va en inversiones. Calmado. No, porque no es un desgaste, no, pues no es... Ah, Calmado, pues sí. Me calma. Profe, una pregunta. Dígame. Si hubiera aumentado los activos intangibles, Significa que compró. pero también hay amortización. Pero ahí nos tendrían que dar otra información porque no tendríamos cómo calcular cuánto es aumento y cuánto es ¿Y amortización. qué información es esta? ¿Cómo qué? Justamente lo vamos a ver ahora con PP. Ah, ya. Calmado, calmado. Porque después pone su ejercicio en la prueba. ¿No? No, pero si la prueba, ustedes son ingenieros, no podemos dar el mismo ejercicio, tienen que ir interpretando. Ya. Sabemos que de estos 8 millones, 3,5 son amortización de intangible, porque nos dice que son 8 millones por depreciación y amortización. ¿Ya? 3,5 son de amortización. ¿Por qué calculamos amortización primero del intangible? ¿Por qué? Porque el de activo no podíamos calcularlo todavía, porque nos dice que se compran activos de PP y ahora lo vamos a ver cómo vamos a llegar a ese dato, que es lo que preguntaba Carlos. ¿Por qué? Sabemos que de los 8, 3,5 es amortización, por lo tanto, la diferencia es depreciación. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es 8 millones menos 3,5? 4,5. Por lo tanto, de PPE neto, es decir, de los 46,200, voy a seguir acá con cálculo. Sabemos que ahí se depreció ¿cuánto? Lo que acabamos de calcular. 4,5. ¿Entendió lo que le digo o no? ¿O está perdido? Menos 4,500. ¿Ya? Significa que sin comprar nada, ¿cuánto vale nuestro activo? ¿Cuánto es eso? 40 y... ¿Cuánto? ¿41? Voy a confiar, para que vea que confío. 41,700. ¿Y cuánto nos dice que hay al final de PP? ¿Cuánto? Profe, ¿puede mostrar la pizarra, por favor? ¿Qué cosa? No, es que no está la pizarra proyecta. Disculpe. Ahí sí. No, ahora va. La pizarra, sí, ahí. Sí, ya. Entonces, ¿cuánto hay, de acuerdo a nuestro estado de situación financiera, cuánto hay al final de PP? 50,200,000. Por lo tanto, si tenía 46,200, por favor, concéntrense. Si había 46,200, 4,5 millones lo desgasté. Me dio 41,700. Pero al final hay 50,200. ¿Cuánto compré? ¿Cuánto? Exacto. Está bueno, está bueno. Está bueno. Y ese es lo único que hay. Por lo tanto, el flujo de inversiones es 8,500,000. ¿Cómo? Oh, está bueno, está entretenido. No, y hay, pero mucho más. Cuando vean los otros ejercicios van a ver que uno se puede poner muy creativo. Sigamos. Si nos vamos dando cuenta en nuestro estado de situación financiero, ¿qué cuentas nos falta analizar?
Vamos por parte. Primero, efectivo y efectivo equivalente la vamos a dejar para el final, porque esa es la que tenemos que comparar. La cuenta de deudores comerciales, cuenta por cobrar, ¿la incluimos en este análisis? ¿Ya la incluimos ya, pues en el primer movimiento? ¿Sí o no? Ya. 2. Existencia, ¿lo incluimos en este análisis? ¿Sí o no? ¿En dónde? ¿Ah? Exactamente, en pago proveedores. Después, PPE neto y activo intangible, ¿ya analizamos la diferencia? También lo acabamos de hacer. Vamos para el lado de los pasivos. Cuentas por pagar, ¿lo analizamos? Sí. Pasivos financieros, no cambia. Deuda no corriente, ¿lo analizamos? Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo único que nos queda? Patrimonio. Por lo tanto, ahí necesariamente tiene que estar lo que se nos viene en financiamiento. Primero, si el capital pasa de 14 millones a 17.500, es que es un aporte. Nada más que eso. Aumento capital. ¿Y de qué monto? La diferencia pasó de 14 a 17,5, 3,5. Listo. No hay nada que hacer con eso. Luego, nosotros tenemos utilidades retenidas, incorpora la utilidad de este periodo. Si se dan cuenta, no hay otra línea que diga utilidades retenidas o utilidad del periodo. Está todo junto. Por lo tanto, ¿cuánto pasó? 22,250, las utilidades retenidas del año anterior. Y terminó con 24,440, 300. ¿Cuánto, si es que yo no retiré nada? Si yo no retiré nada de dividendos, ¿cuánto debería haber aumentado esa cuenta? ¿El monto de qué? ¿Cómo aumenta la cuenta de utilidad retenida? Por el resultado del año. Por lo tanto, si yo no retiré nada de dividendos, nada, cero, ¿cuánto debería haber aumentado la cuenta de utilidades retenidas? Ya, pues, Carlos, pues, es muy sencillo. No lo que vende, por favor, no me diga eso. La utilidad del periodo. Si yo hubiese pasado de 22.250.000 y el periodo siguiente, la utilidad retenida son los 22.250 más la utilidad del periodo, significa que yo no retiré nada. Todo quedó como utilidades retenidas. Entonces ahora tenemos que hacer ese cálculo para ver cuánto da 22.250, o sea, cuánto da 24,440, 300 menos 22.250, ¿cuánto da? ¿Alguien lo puede hacer? Es una resta, ¿no? 2.190.300. ¿Cuánto, Pablo? 2.190.300. Muchas gracias. ¿Ves? Sí, entonces se nota que hay gente que quiere aportar y... Sí, ya. Ya, 2.190.300 es la cantidad que aumentó la cuenta de utilidades retenidas. Pero ¿cuánto debería haber aumentado si yo no retiraba nada? 4.380.000, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo retiré, ¿cuánto retiré? Exacto. ¿Ya ven? Es voluntad, si es solo voluntad. 4.380.000 menos 2.190.300, ¿cuánto nos da? Pablo, ¿lo tiene ahí a mano? Sí, profe, 2.189.700. Calma. 189.000 Profe, ¿de dónde saca 700. ese 4.380.000? es la utilidad del periodo. ¿Cuánto, perdón? ¿No faltaría un 6? ¿600? Ah, 600, perdón. Ahí sí, se pasó. Ahora sí me lo puede calcular de nuevo. ¿Está bien eso, profe? Creo. Sí, 700. no, ¿me lo puede calcular de nuevo? $2.190.000.
Ya, en este caso da lo mismo, pero ese es el punto que queremos calcular. Por lo tanto, esto es lo que los socios retiraron, porque no quedó reinvertido. Por lo tanto, si retiraron, es salida de flujo negativo. ¿Cuánto es? Ya, pues concéntrese, que nos quedan pocos minutitos. ¿Cuánto sería el saldo de caja de inversión? 1.309.700. Esto es positivo, pongan atención por favor. Positivo, 15.325.000. Negativo, 8 millones y medio. Positivo, 1.309.000. Si sumamos estos tres, ¿cuánto nos debería dar para que esté correcto el ejercicio? De partida, ¿cuánto nos da? Debería dar la utilidad. No, pues ¿cómo la utilidad? Pues, O sea, el Carlos. patrimonio. Nos debería dar la variación en efectivo. ¿Cuánto da la suma? Si son tres números que hay que sumar. ¿Cuánto le dio? Oiga, pues. Oiga, ¿cuánto? Pero, ¿cuánto le dio, pues? Ya, exacto. Esto se voy a anotar acá. Variación de efectivo. 8 millones. ¿Cuánto? Y algo más, ¿o no? Vale. Ese monto es la suma de los tres flujos de efectivo y además calza perfecto, porque lo hicimos bien en el fondo, con lo que varió el efectivo entre el 2011 y el 2012. ¿Quedó claro? ¿Por qué se restan en utilidades retenidas? Si se lo repito, perdón, ¿o no? Ajá, ¿por qué se resta? Porque, José Miguel, lo que hizo la empresa acá fue, ¿cuánto varió de partida? Vamos al PDF, por favor. ¿Cuánto varió la cuenta, José Miguel, le estoy hablando a usted, cuánto varió la cuenta de utilidades retenidas? ¿De cuánto fue? 2.190.300. Ya, exacto, de 22 a 24 millones y fracción. Varió en 2 millones y tanto, pero ¿cuánto fue la utilidad del año, José Miguel? 4 millones y tanto. 4.380.000, perfecto. Entonces, si es que las utilidades retenidas no aumentaron en el mismo monto, lo que falta, los socios lo retiraron. Ese es el análisis que hicimos. ¿Ya? Profe, Ya. profe, ¿qué número usó para calcular la variación de efectivo? ¿Para calcular qué? La variación de efectivo. ¿La variación de qué? Perdón, no lo escucho. De efectivo. ¿Acá? Sí. Nosotros sumamos 15.325.000 menos 8,5 porque es negativo, más 1.309.000 nos da esto. Y para que ustedes comprueben que esté bien, Carlos, tiene que coincidir con qué? Con la diferencia de efectivo inicial y final, que de 3.700.003 aumentó a 15.435. ¿Quedó claro? Ya. Profe, ¿por qué en compra PPE es negativo si está aumentando? No, o sea, está aumentando, José Miguel, pero lo compré en efectivo. Por lo tanto, el efectivo disminuyó por adquirir ese activo. Ah, ya. ¿Ya? Eso. Ya, estimados. Lo dejamos hasta acá. Cualquier duda, bueno, ya mandamos un mensaje que no... Sí, o sea, hasta ahora. Ya hasta hoy día, ya puede ser hasta hoy día. Ya, cualquier duda, igual nos puede escribir, ojalá no más allá de mañana, porque ya lo único que le hace es hacerles daño a ustedes por la ansiedad. Ejercicio, voy a tratar de subir el video. Ya vieron que están todos los videos hasta el martes. Cualquier duda, ver esta guía y su pauta completa, háganlo. Son puntos seguros. Háganme caso. No, si les va a ir bien, pero tienen que estudiar. Estudien harto y estoy seguro que les va a ir bien. Tienen esta guía completa más toda la pauta de esta guía. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy bien, mucho éxito. Profesor,
Sí, Profesor, dígame. ¿tiene tiempo esta tarde para una reunión? ¿Ah? ¿Tiene tiempo esta tarde para una reunión? Uy, no le... De que si tiene tiempo en la tarde para una reunión. Sí, mande un mail. Ya, listo. Gracias, profe.